Voy a resolver algunos problemas que corresponden o en el que se aplican el principio fundamental de la hidrostática. Bueno, en este caso dice que la presión en el fondo de un vaso lleno de agua tiene un valor P y me da la densidad del agua. El agua se derrama y el vaso se llena con alcohol etílico y me da de dato la densidad del alcohol etílico, que es menor a la densidad del agua. Dice, ¿cuál es la presión en el fondo del vaso? ¿Menor, igual, mayor que P o indeterminada? Bueno, si recordamos cuál es la ecuación fundamental o el principio fundamental de la hidrostática, en realidad la presión, en este caso en un punto que está por debajo de la superficie del vaso, depende de la presión a la que estaba sometido en la superficie ese fluido, y también depende de la altura, la densidad y de la densidad del fluido. En este caso la altura es la misma, la presión es la presión atmosférica y lo que ha cambiado solamente es el fluido y por lo tanto la densidad. Al tener una densidad menor, la presión en el fondo del vaso va a ser menor. El otro problema dice, estime la fuerza que se ejerce sobre un tímpano debido al agua cuando nada en el fondo de una pileta que tiene 5 metros de profundidad. Suponga que el área del tímpano es de 1 centímetro cuadrado. Bueno, acá les saqué los datos, 5 metros de profundidad, el área del tímpano y, si bien no me lo da, la densidad del agua. Aplico el principio fundamental de la hidrostática, considero la presión atmosférica más la densidad del agua por la gravedad por la profundidad. Cuando resuelvo obtengo que es 1,5 por 10 a la 5 pascal. Por otro lado, aunque no me lo aclara el problema, agarro y saco la presión manométrica, es decir, sería la presión sin tener en cuenta la presión atmosférica. Si yo utilizo la presión total, es la hidrostática más la atmosférica, sería la presión absoluta, y despejo fuerza para obtener lo que me está pidiendo el problema, cuál es la fuerza que se aplica sobre el tímpano, obtengo que esa fuerza, cuando despejo, paso el área multiplicando, me queda que fuerza es igual a presión por área, obtengo que me da 15 newton. Pero la respuesta del problema me dice que esta no es la respuesta, entonces pruebo con la presión manométrica y multiplicándola por el área, sí me da 4,9 newton, que es la respuesta que dice el problema. La cuestión acá es que no se preocupen, pero en este caso el problema no aclara con qué presión se trabaja, si es solamente la hidrostática, que sería la manométrica, o la presión absoluta. Este problema es un problema de prensa hidráulica y dice que en un elevador de automóvil, en una estación de servicio, el aire comprimido ejerce una fuerza sobre un pequeño pistón que tiene una sección transversal circular y un radio de 5 centímetros. Esta presión se transmite mediante un líquido a un pistón que tiene un radio de 15 centímetros. ¿Qué fuerza debe ejercer el aire comprimido para elevar un automóvil que pesa 13.300 newton? ¿Qué presión de aire produce esa fuerza? Hago un pequeño gráfico para comprender el problema. Tenemos el pistón que es accionado por el aire comprimido con una fuerza que no sabemos. Sabemos que el diámetro del pistón es de 5 centímetros y es circular. Esto es importante porque el área va a ser el área del círculo. Y sabemos el peso del auto, que es de 13.300 newton. Acá no hay que confundirse peso con presión. Y 15 centímetros el diámetro del pistón más grande. Entonces aplicamos el principio de Pascal, que dice que la presión en el pistón 1 tendría que ser igual a la presión en el pistón 2 y en todo el seno del fluido. Entonces reemplazamos por fuerza sobre área y despejamos la fuerza 1, por lo que el área 1 pasa multiplicando. Reemplazamos y ven acá el área va a ser el área del círculo, pero si no fuera un círculo tendremos que ver al área de qué figura corresponde. Despejamos y da 1477 newton. Pero después me pregunta a qué presión tendría que estar el aire para accionar el pistón. Así que tengo que hacer fuerza que obtuve dividido el área del pistón 1 y así obtengo que la fuerza es de 1,88 por 10 a la 5 pascal. El problema con la aplicación del principio de Arquímedes dice así: según la tradición,
a Arquímedes se le pidió determinar si una corona hecha por el rey consistiera de oro puro. De acuerdo con la leyenda, él resolvió. Bueno, acá hay un problema que vamos a resolver y que se relaciona con el principio de Arquímedes. Según la tradición, a Arquímedes se le pidió determinar si una corona hecha para el rey consistía de oro, estaba hecha de oro puro. De acuerdo con la leyenda, él resolvió este problema al pesar la corona primero en el aire y luego en el agua, como se muestra en la figura. Suponga que la lectura en la balanza, es decir, pesar la corona en el aire, te da 7,84 newton. Y cuando la corona estaba en el agua, el peso era de 6,84 newton. ¿Qué dijo Arquímedes al rey? Bueno, de dato tenemos que la densidad del oro es de 19,3 por 10 a la 3 kilogramos por cada metro cúbico. Bueno, este problema se los voy a resolver de dos formas. En la primera, bueno, saco los datos, me dice que el peso en el aire es de 7,84 newton y el peso en el agua es de 6,84 newton. Saqué también como dato la densidad del oro. Cuando yo resto lo que pesa en el aire con lo que pesa en el oro, voy a estar obteniendo el empuje que está recibiendo, porque fíjense que el peso cuando es en el agua, está determinado en el agua, es menor debido a que está recibiendo un empuje hacia arriba. Entonces, si yo resto estos dos valores, voy a obtener el valor del empuje que cuando hago la diferencia me da que es de 1 newton. La fórmula de empuje es igual a la densidad del líquido desalojado por el volumen del cuerpo que ha sido sumergido por la gravedad. Y por otro lado, yo sé que, bueno, para esta fórmula yo lo que no tengo es el volumen de la corona. La densidad del líquido la tengo, la gravedad la tengo, el empuje lo tengo. También puedo plantear que el peso es igual a la densidad del oro por el volumen de la corona por la gravedad. Tampoco acá tengo el volumen de la corona. Entonces yo puedo despejar volumen de la corona, por ejemplo en esta fórmula, también lo podría haber hecho en la otra, porque tengo el empuje, pero bueno, yo lo planteé así, lo planteé con esta fórmula. Entonces despejo el volumen de la corona y me da que es 4,14 por 10 a la menos 5 metros cúbicos. Tengan cuidado que el volumen de la corona acá tiene que ser la densidad del oro, utilizando la densidad del oro y la gravedad y el peso cuando yo lo pesaba en el aire. Entonces así obtengo cuánto es el volumen de la corona. Esto si la corona estuviera hecha de oro puro. ¿Está? Bien. Una vez que tengo el volumen de la corona, vuelvo a la fórmula de empuje y reemplazo acá con la densidad del líquido y obtengo el valor del empuje. Y el empuje me da 0,4 newton. ¿Qué quiere decir? Que la corona no estaba hecha de oro puro. ¿Por qué? Porque yo estuve suponiendo acá para el cálculo del volumen que sí lo estaba. Entonces, cuando el empuje me da un valor diferente al que me había dado en la práctica, esto significa que la corona no era de oro puro. Bueno, esa sería una forma, hay otras formas. Yo les preparé acá también la forma que trae el libro. Entonces, en el libro, que también lo van a tener en la filmina, iguala volumen de la corona con volumen de el agua que ha sido desalojada. Después despeja de la fórmula de densidad volumen y me queda que es igual a la masa de la corona sobre la densidad de la corona igual a la masa del agua sobre la densidad del agua, todo despejando volumen de la fórmula de densidad. Como no tengo las masas de la corona y del agua, reemplazo masa de la fórmula de peso. Cuando yo despejo masa, me queda peso sobre gravedad. Entonces reemplazo peso de la corona sobre gravedad, peso del agua sobre gravedad. Como está en ambos miembros, los puedo simplificar a la gravedad. Así que me queda peso de la corona sobre densidad de la corona, peso del agua sobre densidad del agua. El peso de la corona la tengo porque es el valor que me da cuando yo lo peso en el aire. La densidad de la corona es lo que voy a tener que averiguar. Que si es de oro me tiene que dar igual a la densidad del oro. El peso del agua desalojada es igual a 1 newton, que es el valor del empuje, que yo lo saco de acá. El peso del aire menos el peso en el agua me va a estar dando el empuje, que es el peso del líquido desalojado, y es igual a 1 newton. Entonces el peso del agua, que es el líquido desalojado, es de 1 newton y es igual al empuje, dividido la densidad del agua.
Una vez que tengo esta ecuación planteada, despejo la densidad de la corona y obtengo que la densidad de la corona es 7,84 por 10 a la menos 3, que no es la densidad del oro, porque la densidad del oro, que me la daba como dato, era de 19,3 por 10 a la 3 kilogramos por cada metro cúbico. Entonces, digamos, está hecha de otro material porque la densidad no me da igual a la densidad del oro.